Hoy, en la primera lectura, hemos leído a un profeta que su libro es muy pequeñito, no recuerdo si son 3 páginas o algo así, o menos, que es el profeta Malaquías. Pero dice una cosa, el profeta Malaquías, que es algo nuevo. En la Biblia, la Biblia siempre nos da una palabra nueva, pero no siempre parece nueva. Siempre es nueva, siempre habla con la frescura de algo que viene acompañado por una gracia, pero no siempre parece nuevo. Muchas veces se habla de Dios como pastor, muchas veces se habla de Israel como la viña. Aparentemente no es tan sencillo decir cosas nuevas. Sin embargo, hoy, en la lectura que hemos hecho, la primera, sí que aparece una cosa que cuando yo lo leí por primera vez me quedé sorprendido en el seminario. Y es una expresión que es un hapax. Un hapax es una palabra o expresión que solo aparece una sola vez en todas las Escrituras. Y hoy ha aparecido uno de ellos. Voy a leer este texto del 3er capítulo de Malaquías y después os señalo la expresión única. Porque el día está viniendo, ardiendo como un horno, donde los orgullosos todos y los que obran la iniquidad serán como rastrojo. El día que está viniendo los pondrá a ellos en llamas, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a vosotros que teméis mi nombre, el sol de rectitud se levantará con salud en sus alas. Esta es la expresión. Un sol de rectitud, con salud en sus alas. Esto, el sol con alas, es algo que no aparece ni una sola vez más en las 1500 páginas de toda la Escritura. Yo cuando iba leyendo la Biblia palabra a palabra, meditándola, llevándola a la oración, me llamó la atención. ¿Por qué dice esto? ¿Quién es ese sol? Sobre quién es ese sol hay unanimidad, porque os leo, por ejemplo, el Salmo 84, versículo 11. Porque el Señor Dios es un sol y un escudo. Es decir, es como un sol y como un escudo. En Isaías 60, capítulo 60, se dice: levántate, brilla, porque tu luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ti. Porque aquí, bueno, y continúa hablando de la oscuridad frente a la luz de Dios como un sol que ilumina. El cántico de Zacarías, que sacerdotes y religiosas rezamos todos los días, hay un momento dado en que en la traducción española se dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Ese sol no se está refiriendo a un sol material, se está refiriendo a algo espiritual, divino. Aunque la traducción exacta, ya que lo rezamos todos los días, sería: porque por la entrañable misericordia de nuestro Dios, a través de el alba, el amanecer, nos visitará desde lo alto. Deberíamos decir el amanecer que nos visitará de lo alto. O sea, la idea de Dios parecido a un sol era una idea que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ella por estos textos y otros.
Antes de continuar, fijaos una cosa. Amenaza Malaquías en el día de la venida del Señor con un horno en el que arderán como rastrojos. Y después dice que se levantará en el cielo un sol de rectitud. Fijaos la contraposición entre un horno y un sol que es más ardiente que un horno. La contraposición entre esas dos imágenes tan interesantes. Está claro que ese sol que se levantará de rectitud se suele traducir por sol de justicia, pero aquí vuelvo a repetir una cosa que dije hace varios sermones. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de justicia, en realidad es porque San Jerónimo tradujo el sustantivo derivado de sedek en hebreo, que significa justo, por justicia. Pero sedek es justo en el sentido de un hombre que es justo. Entonces es un sol no de justicia, sino sol de rectitud. Esa sería la traducción más exacta. Bien, por lo tanto, ¿quién es este sol que en ese día se va a levantar, que castigará a los que obran el mal y a los orgullosos, y que sin embargo a los otros les traerá la salud en sus alas? Evidentemente, ese sol es Cristo. Está hablando del día en que Cristo va a amanecer en el mundo. Muchos santos padres, al leer este texto, dijeron: el sol de justicia es Cristo. La edad que procede del tiempo mesiánico es la edad del sol de justicia, de rectitud, sería la traducción exacta. Es una forma muy bonita de imaginarse a Jesús, imaginárselo, porque claro, es que muchas veces, como está encarnado, tendemos a verlo como hombre, lo cual es correcto, pero a veces como mero hombre. Y nos olvidamos que dentro de ese cuerpo humano estaba ese sol infinito de rectitud, de santidad, de poder, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso en la transfiguración un poco de su luz apareció ante los que estaban allí. Ese sol, los santos padres dirán, es Jesús. Pero estaba yo mirando el texto en toda su profundidad, meditándolo, y de pronto me di cuenta de un pequeñísimo detalle. Sol, en hebreo, es femenino. Cuando habla del sol de rectitud y de sus alas, sus, en hebreo, también es femenino. Y entonces se me ocurrió, ¿y no se podría aplicar esto a la Virgen María? Fue una idea que me vino, porque hay expresiones que se aplican a Dios primariamente, pero también se pueden aplicar a la Virgen María. Por ejemplo, la columna de nube que guió al pueblo elegido se puede aplicar como manifestación de Dios, pero también muchos han llamado a la Virgen la columna de nube. La fuente de gracia, ante todo, es Dios, de donde parte toda gracia, pero también se aplica a la Virgen María. La puerta del cielo, Jesús dice, yo soy la puerta, no una puerta. Y sin embargo, a la Virgen María también se dice puerta del cielo. De nadie más, de ningún santo se dice, este es la puerta del cielo, de nadie más. Puede ser una puerta, en todo caso, como las 12 puertas que hay en la Jerusalén celeste, siempre abiertas día y noche, dice el libro del Apocalipsis, cuando descienda la nueva Jerusalén. Pero la puerta solo es nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo,
Nadie ha visto problema en llamar a la Virgen María, en aplicarle lo que dice el Salmo 118, por ejemplo, la puerta de Yahvé. Podríamos seguir diciendo expresiones referidas a Dios, pero que la tradición no ha visto inconveniente en aplicar a la Virgen María. Entonces se me ocurrió, ¿no nos querrá estar diciendo con el género femenino que sí, que el sol de rectitud es Jesucristo, pero que también se puede aplicar a la Virgen María? Y me puse a pensar sobre el tema y llegué a la conclusión de que sí, porque en el Apocalipsis se dice que el apóstol vio una mujer vestida con el sol. Una mujer vestida con el sol. Es curioso, María es llamada la estrella del mar, la estrella matutina. Sí, es estrella, pero es grande como un sol. Ella refleja la luz de Dios, pero ella misma es grandiosa como un sol. Si esta estrella es tan grande como el sol, ¿cómo será el sol verdadero y único, que es Dios? Son comparaciones, ¿eh? Entonces dije, sí, me parece adecuado compararla a ella no solamente como estrella y como luna, sino como un sol. Tal es la fuerza de su luz, aunque toda ella la refleje. Pero ¿y las alas? ¿Y las alas? Un sol de rectitud que lleva la salud en sus alas. Y al momento me vino el pasaje de Apocalipsis 12, versículo 14, cuando el apóstol dice: pero a la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila para volar lejos de la presencia de la serpiente a su lugar en el desierto. Esto se está refiriendo a cuando persiguieron al niño Jesús para matarlo en tiempo de Herodes y ella huyó. A eso se está refiriendo. Pero es curioso, hemos dicho que el sol de rectitud se está refiriendo a Jesús, pero es de la Virgen María de la que el profeta dice: he visto a una mujer vestida de sol, y es solo de ella de la que se dice: y se le concedieron 2 alas de águila. Así que en la era mesiánica en la que estamos, que fue iniciada hace 2000 años, en la época en la que estamos de la nueva alianza, ¿brilla en nuestro firmamento Jesús? Sí, pero brilla en nuestro firmamento como un sol de rectitud la Virgen María. Y además, la idea de alas le pega más a la Virgen María que a Jesús, además de que expresamente ese término se usa en la Biblia solo referido a la Virgen María y a nadie más, salvo los ángeles, no a Jesús nunca. Pero le pega más a la Virgen María porque de Dios nunca se ha usado tal expresión. ¿Por qué? Porque es como si Dios no necesitara de ninguna alas para volar o para hacer lo que quisiera. Mientras que expresado de una criatura, sea un serafín, un querubín, quien sea, sí, allí sí que se expresa con las alas el despego de las cosas de este mundo, la elevación de este mundo. Así que, qué expresión tan bonita, referida a la Virgen María. Esto ha sido para mí un descubrimiento. Llevo años, cada vez que he leído ese pasaje, pensando en que se refería a Jesús, y me gustaba mucho. Por lo que os he dicho antes, no es tan fácil encontrar términos completamente únicos, cosas que suenen totalmente nuevas.
Pero os diré una cosa, a pesar de tantos años repitiendo, porque recuerdo que lo apunté en un papelito en el seminario ya, esta expresión tan bonita de el sol de rectitud que tiene la salud en sus alas, a pesar de que lo apunté entonces y lo medité desde entonces, la idea de las alas referido al sol infinito que es Dios no me acababa nunca de convencer, porque la misma coherencia de la Escritura no encajaba. De los serafines sí, les pone 6 alas, o los querubines, perdón, no, los serafines, 6 alas para mostrar esa elevación sobre este mundo, que no pertenecen a este mundo. Pero no es el estilo a la hora de usar comparaciones, alegorías, referido a Dios. Cuando se refiere a Dios, el modo de referirse es más misterioso y menos material. Por lo menos no aspectos que incluyan limitación. Y sin embargo, hoy, cuando lo estaba pensando, dije, ahora sí. Ahora creo que el Señor, después ya de años, sí que me ha hecho penetrar en a quién se refería de modo secundario pero real. Y me parece una alabanza a la Virgen María del mismo Dios, oculta, escondida. Los judíos jamás hubieran entendido una expresión tan exaltada, tan grandiosa de una criatura. Pero nosotros, reconociendo la diferencia radical e infinita entre Dios y la mayor de sus criaturas, nosotros sí. A nosotros esto no nos lleva a la idolatría, nos lleva a decir, si es tan grande esa estrella de la mañana, entonces ¿cómo será el verdadero y único Dios? Aunque la idea de sol no es inadecuada para la Virgen María, siempre nos referimos a ella como luna, porque refleja, y es verdad. Pero también es cierto que la santidad que surge del interior de la Virgen María es como un sol. O sea, verdaderamente el amor, las virtudes que tiene ella, que posee ella, es decir, lo que surge de ella misma es como un sol. Es cierto que todo lo ha recibido de Dios y nada de ella misma, es cierto. Pero una vez que Dios le ha dado, ella es como un sol. Aunque esa expresión, sol, como hemos visto en el Salmo 84, esa expresión se reserve para Dios. Pero desde toda la teología del Nuevo Testamento y la Mariología no hay ningún problema. No nos pasamos, no hacemos de menos a Dios, sino al revés. Si tan grande es la criatura, más grande, ¿cómo será Dios? Pues nada más, que todos nosotros, a la hora de dirigirnos, pensar, llevar a la oración ¿quién es María?, recordemos la frase que dijeron los santos a lo largo de los siglos. De María nunquam satis. De María nunca bastante. Satis es bastante. De María nunca bastante. Nunca nos pasaremos. Mientras mantengamos la diferencia entre lo infinito, que es Dios, y la criatura, que siempre es finita y que todo lo ha recibido de Dios, nunca nos pasaremos. Porque solo en el cielo comprenderemos lo que era este sol de rectitud que nos da salud, con la salud en sus alas.